Acércate a las finanzas de manera simple y consciente para que tomes el control y disfrutes tu vida con intencionalidad. Soy Julio Cañas y esto es Despierta tus Finanzas Podcast. Un espacio con reflexiones, conceptos y tendencias para impulsar tu bienestar financiero en tus propios términos. ¿Qué tal? ¿Cómo está la vaina? Bueno, te doy la bienvenida a otro episodio de Despierta tus Finanzas Podcast y siempre yo estoy con una hemorragia interna de placer porque la verdad es que cada vez me están llegando invitados y personalidades y mentoras de vida más y más interesantes a medida que sigo profundizando en estos temas del bienestar integral que se conectan con el bienestar financiero. Ahora fíjate qué detalle tan interesante. Hoy en particular yo quiero que nos adentremos en los temas bioneurofinancieros. Pero particularmente vamos a subrayar y poner en negrita más que todo la parte bio. Fíjate que recientemente estuvimos discutiendo en uno de los episodios anteriores cómo nos daña la gratificación instantánea producto de esta vida tan acelerada donde se espera inmediatez en todas las instancias de nuestra vida. Y yo creo que eso no solamente está errado, sino que también resulta cansón y contraproducente para el bienestar general. Pero no solamente eso, en algún otro episodio también de los pasados hablamos un poquito de la importancia del mindfulness financiero, la idea de estar intencionalmente presente, sin exceso de futuro, que a veces nos da un poquito de ansiedad, pero para ello también hay que saber aplacar el ruido. Y una de las cosas que yo critico de esta vida actual, al menos en la época en la que estamos viviendo en la grabación de este episodio, vivimos en un mundo que es altamente ruidoso, hay excesivas distracciones. Y a veces yo siento que ese ruido, como quiera que lo vayamos a definir y profundizar en este episodio, nos arrastra como una corriente y de alguna forma nos lleva como zombies para donde quiera que la sociedad quiera y donde quiera que el colectivo quiera y no exactamente nos da la oportunidad de hacer una pausa para pensar si evidentemente quiero ir yo hacia allá o no. Y entonces en esta búsqueda de aplacar el ruido, en esta búsqueda de decirle al mundo, párate, mira que me quiero bajar un momentico para pensar bien la vaina, yo en lo personal también he estado en un proceso de transformación y búsqueda de nuevos contenidos y de nuevas aproximaciones para lograr ese bienestar integral que le pega de retruque, ya sabemos, casi todo al bienestar financiero también. Porque es que aplacar el ruido y poner un poquito más de foco, escuchar la voz interna, hacer un poquito más las pausas, vivir un poco más lento, de repente nos permite vivir con más intencionalidad y con un poquito más de coherencia en las cosas que nosotros queremos lograr en la vida. Es decir, esto te permite, de retruque, mayor productividad, mayor eficiencia, mayor eficacia, y es momento de que busquemos la manera de aplacar de nuevo esos ruidos y llevar una vida más lenta. Pero como yo no soy experto en eso, pues siempre tengo la dicha y la suerte que la vida, así como dicen, ¿no? Cuando el alumno está listo, la maestra aparece. Y es que apareció. Y es por eso que sin mayor preámbulos, yo te quiero presentar nada más y nada menos que a mi querida Catalina Guerque. Catalina, bienvenida a Despierta tus Finanzas Podcast. Gracias por tu tiempo y por estar aquí conmigo. ¿Cómo estás? Gracias, Julio. Qué introducción más halagadora. No, y eso que no te he presentado, dame un chance, porque fíjate que Catalina, a ti que nos escuchas y que nos ves, tiene un perfil interesantísimo. Porque es curioso, cuando estaba revisando tu bio, y valga cada cuña, conocí tu trabajo gracias a Carlos Fernández, mi amigo Café del Éxito, que te entrevistó en su podcast Las Tres Principales, que, perdóname el francés, Catalina, si no has escuchado el podcast de Café, la estás cagando, ¿ok? Esa es otra cosa que tienes que escuchar, Las Tres Principales. Pero dicho eso, yo escucho esta entrevista maravillosa y digo, ya va, pero ¿qué es esto? ¿Qué es toda esta concentración de sabiduría y reflexión en esta mujer? Yo lo necesito. Y a mí me llamó la atención tu perfil porque, a ver, a mí me encantan las personas que hacen como un cambio y hay algún momento donde hay un pivote en su vida. Y fíjate que tú vienes a estudiar arquitectura, pasaste por estudiar y formarte en life coaching, también te formaste en todo lo que es la psicología budista y de alguna manera fuiste buscando, digamos, retazos de sabiduría ancestral hasta que diste con este tema del silencio por una experiencia súper gratificante, aunque al inicio entiendo que te dio mucho miedo, pero que te lanzaste inclusive un viaje maravillosísimo y yo quiero que nos cuentes todo al respecto. Cómo Catalina Guerque, que arranca su vida profesional por el ramo de arquitectura, termina hoy en día desde su cuenta In the Name of Silence enseñándonos a apaciguar
ese ruido, a bajar la velocidad, a encontrarnos con nosotros mismos para poder llevar una vida más plena. Cuéntanos de tu trayecto profesional. Gracias, Julio, por tenerme aquí. De verdad que nos cruzó la vida así en una intersección y nos montamos en el mismo carro. Eh, a ver, ¿por dónde empiezo? Agarra un carry-on que nos vamos atrás porque este viaje ha sido para mí, bueno, yo creo que no hay forma de enseñar algo si uno mismo no lo ha recorrido, ¿no? Mi carrera de arquitectura, pues, resultado de ser la persona adecuada y correcta según nos forma la sociedad. Yo fui una persona muy inquieta desde muy joven y tenía estas grandes ideales. Si hay algo que hicieron bien mis padres, y eso valga la cuña, como dices tú, a mi mamá, ella siempre me dijo, es que tú vas a hacer algo distinto, tú vas a hacer algo único. Y esa sensación de que tus padres creen en ti de esa manera, pues de muchas formas induce una búsqueda constante, pienso yo, ¿no? Además de, bueno, yo creo que es propio de mí como persona esa sensación de seeker, como decimos en inglés, ¿no? De siempre estar queriendo escarbar un poquito más. Yo empecé como arquitecto porque pues la gente me decía que yo era muy creativa, que tenía buenas ideas y por ahí me fui como siempre digo, sí, agarrando las migas que otros había dejado en el camino y llegué como Hansel y Gretel a la casa de Dulce, pero resulta que no era la mía. Llegué a una casa que era muy linda y me iba muy bien como arquitecto, pero sentía ese vacío de que es que yo no quiero hacer esto toda la vida. Lo sentía hueco para mí, ¿no? Entonces sí, era lindo hacerlo y daba gratificación construir cosas, pero más allá de la construcción física, yo sentía que había una parte de mí, y eso lo uso en el día a día, había una parte de mí que estaba guardada dentro de un gavetero, ¿no? Que era como que hay algo más de mí, una profundidad que aquí no aplica. Y entonces yo, por ser buscadora, había estado muchos años en terapia, tratando de entender quién era yo y para qué estaba aquí. Preguntas como muy amplias cuando tienes 17 años. Y en esos procesos de terapia a mí me invitó la persona que me llevaba a estar en silencio, ¿no? Era como, bueno, antes de que vengas aquí, cosa que nadie nunca me había dicho, tómate 10 minutos, escribe tus preguntas, tómate 10 minutos para estar contigo. Entonces, esa pequeña rutina a mí me sumó de 10 minutos a 15, de 15 a 20, y resulta que antes de ir a terapia yo pasaba una hora sentada conmigo en esa sensación de buscar ponerle palabras a lo que se sentía ser yo. Y poco a poco esa búsqueda me llevó entonces a tener los dos mundos. Funcionaba afuera como arquitecto, pero internamente tenía como un secreto. Esta búsqueda de ser life coaching, de que me encantaba el comportamiento humano, siempre leyendo los libros más profundos, desde el Bhagavad Gita hasta, no sé, lo más superficial dentro de esto que puede ser, no sé, Wayne Dyer, lo más comercial. Pero todo como muy escondido dentro de mi vida. Yo no lo compartía con nadie, una búsqueda que se sentía muy, muy individual. Y de allí el life coaching poco a poco me fue empujando como a salir y dar la cara. Y de allí estudié budismo como textos, como sabiduría del budismo y el hinduismo. Y entonces poco a poco caí en que resulta que hay una cosa que se llamaba terapia contemplativa, porque yo estaba un poco como en guerra con eso de estar 100 años con el mismo terapeuta, revolcándote siempre en los mismos trapos sucios, y decía, bueno, tiene que haber otra manera, ¿no? Porque a mí me hacía sentir tan bien estar en silencio conmigo que yo decía, no hay forma de que esto no sirva a alguien más que solo a mí. Claro. Y buscando, indagando, me di cuenta que había algo que se llamaba terapia contemplativa, que es que se ha desarrollado en base a un tipo de terapia psicológica que se desarrolló en base a la sabiduría del budismo. Y entonces allí entré de cabeza a estudiar la terapia contemplativa en la rama budista, y en ese espacio fue que apareció esa oportunidad que yo siempre había querido ir a India y no lo conseguía. O sea, buscaba como por las rutas comerciales de un tour con la gente del yoga, un grupo de gente que fuese y yo me unía, y resulta que mi viaje tenía fecha y nombre y era en pro de esa búsqueda del silencio. Me invitaron a estar en la escuela de estudio de la casa de estudio del Dalai Lama en un pueblito muy remoto en los Himalayas, y por supuesto eso da mucho miedo. Eh, por ahí dicen que ten cuidado con los sueños porque, o sea, si te tocan a lo mejor no vas Claro. a poder con ellos, ¿no? Be careful what you wish for. Esa sensación de, ok, llegó el sueño, pero lo siento más grande que yo, y me hizo crecer ante el reto.
de ir hasta India e internarme en silencio. Y estar allá interna en silencio, pues te hace conseguirte principalmente con la persona de la que nunca te puedes separar, que es de ti mismo. Claro. Y que si estás en guerra contigo, pues la batalla afuera está perdida. Entonces fueron muchos días de domesticar mi conversación interna, de hacerme amiga de mí misma. Y allí fue cuando creo que pude como poner todas mis cartas sobre la mesa y decir, déjame ver de lo que traigo, qué sirve, qué se alinea con esta sensación que yo sentía que estaba descubriendo algo. Y fue cuando todo lo que había estudiado se alineó a la idea de la terapia del silencio, porque me di cuenta que el silencio sana. Entonces, así fue como No, no, llegamos aquí. me encanta ese journey y fíjate que justamente quiero comenzar por allí, por el tema del silencio como terapia, para después hablar también un poco de la velocidad a la que pareciera que la sociedad nos quiere imponer que vivamos hoy día. Quiero como tocar esos dos temas contigo el día de hoy. Pero empecemos por el tema del silencio y el ruido. O sea, yo personalmente siento que vivimos en un mundo que, por un lado, estamos gratamente interconectados, pero al mismo tiempo excesivamente interconectados y expuestos a mucha distracción, expuestos a mucho ruido, mucha publicidad, mucho consumismo, que al final del día, en mis observaciones, por ejemplo, con las citas que tengo de consultoría financiera que terminan siendo cuasi terapéuticas, porque al final del día se tocan cosas más profundas que los números, ¿sabes? Tocamos temas psicológicos, relación con el dinero. Yo siento que todo este ruido lo que termina sembrando es un poco de confusión, ¿ok? Hay un dejo de ansiedad también, pero particularmente es confusión. Y el ruido, a ver, puede ser interpretado de múltiples maneras, pero uno de los ruidos que yo consigo comúnmente es los roles que la sociedad o quienes te rodeas te quieren sembrar, esas casillas sociales que tienes que supuestamente estar llenando, viviendo el dogma o modelo de vida según te lo dicta otra persona. Y pocas veces las personas en este mundo hacen las pausas como para escuchar esa voz interna, para saber exactamente qué es lo que quiero, cuáles son mis valores, cuáles son mis convicciones, cómo quiero yo vivir la vida en pleno, que es la definición de bienestar oficial que nosotros utilizamos en Fintech, o vivir tu vida en pleno en tus propios términos. Pero naturalmente hay muchas cosas que te distraen y quiero precisamente hablar de eso. O sea, cómo vives tú, cómo lo has visto el tema del ruido, el mundo en que vivimos y cómo podemos aprender un poco a aplacarlo de forma tal que nos escuchemos a nosotros y logremos vivir un poco más en armonía, porque, y vuelvo al origen de lo que es la esencia de este podcast, todo eso altera tu rendimiento, altera tu estado de gratitud, que lo tira al piso porque no conectas con nada, no te hallas, no te encuentras y bueno, el bienestar, incluido el financiero, se viene al piso. Entonces, por eso es que yo invito a una versión un poco más holística de estos temas financieros, porque al final del día la paz no necesariamente está en el dinero como tal, eso es el resultado, pero hace falta retocar un poquito creencias, programaciones, hábitos, y esto es una de las cosas que estoy explorando, a ver cómo esta terapia nos puede ayudar a alcanzar esa vida en pleno. Háblanos de ese ruido y cómo silenciarlo. Yo defino ruido como todo aquello, llámalo relación, profesión, situación, sociedad, conversación, espacio social que me impide escucharme. Ok, Cuando tú estás, por ejemplo, en una relación laboral, en una relación sentimental y la otra persona o el trabajo te invade tu espacio interno de serenidad, ahí estás viviendo en ruido. ok, Cuando te dicen, cuando somos muy niños, tenemos un sentido de serenidad propio del nacimiento, ¿no? De venir así como de paquete. Y nosotros como padres empezamos a meterle ruido a nuestros hijos. No hagas esto porque los niños malos tal, me puse triste, mi mamá está triste porque hiciste esto o aquello, deja de hacer eso que molesta a los demás. Entonces llenamos a los niños de nuestro ruido, que es la búsqueda eterna de aceptación. Entonces, todo lo que hace el ser humano que es como interferencia, es esa búsqueda innata, sobre todo del ego, de la aceptación, de que alguien me diga, aquí estás a salvo y eres querido así tal cual, como eres, como viniste, como te comportas, como sientes, así te quiero. Cuando nuestro centro, nuestro lugar más arraigado y auténtico no compagina con lo que me dicen afuera, entonces yo me traigo ese ruido y lo llamo desvalorización.
Lo llamo autocrítica. Entonces, si yo siento que es lindo ser bailarina y tengo 6 años y estoy bailando por mi casa y tú me dices, para que eso molesta, yo traduzco tus palabras en un ruido mental y ese ruido me empieza a decir, eres una molestia, ¿quién eres molesta? Tú no eres suficiente. Entonces, lo de afuera se traduce internamente como una conversación que después lo llamamos pensamientos eh, negativos, lo llamamos creencias limitantes, y eso es el ruido, es cómo nos hemos llenado de información de afuera, que al final de cuentas lo que está tratando, y esto es del ego, es la búsqueda de la personalidad, de sentir que me quieren como soy. Entonces va perdiendo pedacitos de mi autenticidad, tratando de moldearme hasta que alguien me diga, si eres perfecto como eres, y resulta que cuando llegué no soy nadie, porque he dejado mi autenticidad y he dejado lo que me caracteriza afuera. ¿Sí? Entonces, al final de cuentas, volvemos todos como a ser una marca de tapa amarilla, como diríamos, ¿no? Sin ninguna identidad, Claro. porque nos hemos perdido adaptándonos a lo que los otros nos dicen. Entonces, el ruido para mí es eso, es todo lo que está afuera que hace interferencia con quién soy, qué quiero y cómo quiero llegar allí. Si lo de afuera está domesticando mi pensamiento, entonces lo que yo soy no aparece, no existe, y entonces me lleno de ansiedad, se me genera este vacío y la eterna búsqueda de un sentido, de que alguien me diga para qué sirvo. Todos sabemos para qué servimos, todos sabemos quiénes somos y qué es lo que queremos. Lo que pasa es que el silencio del que yo hablo es aquel que saca el ruido que no es propio, que no le pertenece, y te quedas en un lugar donde lo que haces es eco de ti mismo y ahí puedes reconocerte. No, Ahora, qué bonita definición. No, pero continúa. no, entonces de ahí paso a la velocidad, Ajá, porque el ruido, que tú me preguntabas, para mí el ruido y la velocidad son siameses. ok. Entre el ruido que me es impuesto de afuera y la velocidad con la que estoy buscando aprobación, genera dentro de mí un nivel de incomodidad tan grande que no tengo ni siquiera tiempo para estar conmigo. ¿Por qué? Porque si yo me siento conmigo, lo que voy a oír de mí es un reclamo. Ok. Es basta, porque haces esto, no quiero ir, no me hagas esto, no me gusta hablar de estas cosas, no me gustan estas personas. Cuando llega el lugar de centro en mi autenticidad y yo me tengo que escuchar y reconocer que estoy en guerra conmigo por estar cumpliendo afuera, entonces mejor me monto en esta caminadora, en esta cinta de correr a toda velocidad, para no regresar al lugar donde me doy cuenta que me he estado fallando. Entonces el ruido y la velocidad son los perfectos archienemigos de la plenitud. Wow. O sea que básicamente lo que interpreto, me encantó la definición de ruido, pero cuando busco velocidad, al final del día lo que estoy haciendo es tratar de huir de mí mismo. Correcto. Ok, Ujú. lo entiendo. Fíjate, quiero hacer doble clic en un par de cosas porque, a ver, yo he sido muy tajante con algunas aseveraciones que he hecho en el pasado, pero quisiera como relajarlas un poco aprovechando que estoy contigo. Y tiene que ver con lo siguiente. Yo he dicho en el pasado, la opinión de los demás no paga tus cuentas, pero es una versión muy tosca y probablemente reconozco públicamente que pudiera pasar por insensible al tratar de decir, no dependas tanto de la opinión de los demás, pero, o sea, primero para conseguirte contigo mismo, segundo, una aseveración tosca para poder decir, trata de apostar a tu autenticidad y siéntate, o sea, reconcíliate con quién eres tú, pero por supuesto no tengo la dulzura y extensión de estudios que tienes tú en estas áreas. ¿Por qué te comento todo esto? Porque al final del día yo entiendo, como apasionado también que soy de la conducta humana, igual que tú, yo entiendo que somos seres o animales sociales que queremos pertenecer, forma parte de uno de nuestros triggers psicológicos y nuestras necesidades, inclusive después las fisiológicas, biológicas, inmediatamente queremos buscar pertenecer, ser queridos y aceptados. Pero ¿cómo se trabaja precisamente ese balance entre nuestra naturaleza de querer ser aceptados, queridos, que alguien nos sobe la espaldita en sentido literal o figurado, y esa, si es que estoy en lo correcto, te pido que me corrijas, y esa relativa independencia que en algún momento también tenemos que buscar para poder encontrarnos con nosotros mismos, hacer las paces con quienes somos y dar lo mejor de nosotros mismos, justamente desde esa posición que me gustó que lo mencionara, desde la autenticidad, porque esto tiene implicaciones a todo nivel, o sea, tiene implicaciones a nivel de relaciones interpersonales, tiene implicaciones a nivel de desempeño laboral, esto le pega también a la mentalidad y el mindset desde el que operas si quieres emprender un proyecto de monetización. Entonces, ¿cómo nos invitas tú y cómo es el proceso
de escucharnos más nosotros, de tratar de aplacar esos ruidos, pero al mismo tiempo sabiendo que hay una necesidad que está instaurada en nosotros de que, sí, a mí me gustaría que Catalina me diga que mi trabajo es chévere, pues, porque, coño, me siento que fino, que me dan like, por así decirlo, en la vida. Cuéntanos un poco más de eso. Ok, vamos a conversar un poco de esto y cuando digo vamos a conversarlo, yo creo que es un tema que tiene que calar mucho en el individuo para que, para que podamos realmente hacer un cambio. Porque no sirve de nada que yo te diga, como dices tú, no le prestes atención a los demás, haz lo que tú tienes que hacer y ya está, porque tú me dices eso y suena valiente, pero cuando me toca hacerlo, me achico palo, A ¿sí? eso me Es, refiero, sí. es cuando tú dices, empiezas a mirar a los lados y dices, ¿qué voy a perder? Pues bueno, cuando estamos trabajando el tema de la autenticidad, porque yo creo que la autenticidad conlleva a un nivel de sinceridad muy grande conmigo, y de ahí me remonto a cuando yo tenía 17 años y pensaba que la vida era eso, yo decía, pero ¿será que la vida es eso? Es como simplemente escoger una carrera a los 17 años y de ahí trabajar de eso hasta que me muera. Esa pregunta tan grande que a lo mejor no mucha gente se la hace, a mí me hacía mirar a los lados y decir, ¿será que nadie se está preguntando lo mismo que yo? Entonces, claro, esas conversaciones se quedan adentro y se quedan adentro en un espacio que si yo no las atiendo, me hacen ser ajeno a mí mismo, ¿sí? Y cuando yo soy ajeno a mí mismo, estoy buscando aprobación afuera. Y por eso es que, por ejemplo, las redes sociales son tan poderosas, porque mantienen al ser humano alimentándose de la aprobación externa, que es el perfecto lugar para que tú te olvides de qué es lo que eres tú y qué es lo que necesitas, ¿sí? Entonces, el hecho de que estamos, por ejemplo, arrancando un proceso de autenticidad o como dices tú, tus clientes cuando están en el haz lo que tú tienes que hacer, que los demás no pagan las cuentas, eso lleva a, primero, pienso yo, un paso interno de mucha aceptación, al decir, ¿cuáles son las partes de mí en las que yo me miento? Si yo me miento en el trabajo, si yo me miento en la carrera que tengo, si yo me miento en la relación que tengo, si yo me miento en la ciudad en la que vivo, pues entonces hay una parte de mí que todavía no se siente a gusto conmigo. Entonces esa es la que está buscando afuera aprobación. Ahora, si yo busco aprobación a través de lo que le muestro a los demás, porque ahí es donde me he ganado el valor, pues yo nunca puedo pensar en que puedo tener un carro económico. Tengo que tener un carro donde la aprobación regrese a mí, donde otras personas me digan, wow, qué nave, ¿sí? Porque estamos buscando siempre cuál es ese vínculo afuera. Entonces, si el vínculo de mi aprobación está en mi carrera, yo quiero tener 400.000 posgrados. Si el vínculo de aprobación está en mis hijos, quiero que mis hijos sean lo mejor y les amargo la vida para que sean los mejores deportistas, los mejores en el salón, los mejores estudiantes, los mejores en la iglesia, los mejores en todo, porque ellos son mi vínculo de aprobación externo. Lo mismo es si es mi pareja o si mi familia perfecta en la foto que pongo en Instagram, en fin. Los seres humanos buscamos distintos lugares para de ahí sentir que tenemos un retroactivo, es decir, tenemos todo el esfuerzo que yo he puesto, finalmente llega a mí de una manera cuantitativa que significa soy aprobado y soy querido. Entonces, llegar al punto en el que yo te diga, mira, toma decisiones, los demás no importan. Primero, realmente tienes que llegar a un lugar en el que tú estás haciendo eso por ti. Ok. ¿Sí? Y el hacer eso por nosotros es lo que lleva a lo que tú dices, los costos, que tengo que entonces perder mucho. Y normalmente lo que tengo que perder son aquellas estructuras que están sirviendo a la parte de mí que ha vencido, que ha expirado. Yo tendría que dejar, por ejemplo, a la persona que adoro, que era mi socia como arquitecto, para poder llegar a donde estoy hoy. Claro. El costo era sincerarme de tal manera que yo tenía que destruir esa estructura que había hecho en función de la vieja versión de mí y ahí de verdad decir, no doy explicaciones, porque estaba en un lugar interno de mucha búsqueda que ya no me permitía, yo sabía que ahí ya no era, ya no me permitía seguir sirviendo a la vieja estructura, a la vieja burbuja de cristal que había construido para parecer perfecta. Todavía hay personas que después de 10 años me llaman y me dicen, ¿me recomiendas un pintor? Y yo digo, te recomiendo que lo busques en Google porque ya ese no es mi lugar, Claro. pero la gente sigue tratando de ponerte en el lugar, en la estructura en la que te conoció. Y el costo, allí es donde aplica lo que, a mi criterio, lo que tú dices de ahí, si tú estás muy claro a qué parte de ti estás sirviendo, bien sea a la que buscaba aprobación de otros o a la que busca aprobación de ti mismo, tú ahí dices, tú sabes que ya salí de todo el tema de la arquitectura porque me conseguí en un espacio que es este es mi trabajo,
ya no soy yo la persona a la que tienes que pedirle referencias por un pintor, por ejemplo, y entonces tú mismo eres quien rompe ese lugar de validación y la validación vuelve a donde debió haber estado, que es lo que debimos haber aprendido desde niños, que era la validación interna, ¿no? Yo admiro a los padres que van a los niños, con los niños al supermercado y van los niños disfrazados con la máscara de Batman y abajo tienen una franela de Iron Man y después tienen unos pantalones de Mickey y uno dice, esos son quizás las cosas que hubiésemos necesitado muy de pequeños, que desde allí nos empezaran a trabajar la autenticidad al punto de usa aquello que a ti te haga feliz y entonces aprendemos a dejar de mirar a los lados, que quizás es como el reflejo más duro que tenemos a la hora de tomar pasos valientes en la vida, ¿no? No, totalmente. Y ahorita que hablas de valentía, mencionaste varias cosas que resonaron conmigo y que fueron abordadas en este podcast, pero en los inicios. Sabes que en economía hay un concepto que se llama el costo hundido. Eso lo hablé yo en un episodio que se llamaba El que se quedó pegado, pero hace un par de años cuando estaba arrancandito el podcast. Y básicamente el concepto del costo hundido es aquello en lo que ya tú has invertido, ¿ok? Puede ser tiempo, puede ser recursos monetarios, pero que te cuesta renunciar a ello precisamente por el La attachment. inversión. Exacto, por la inversión que ya hiciste, se me fue la palabra en español, attachment sería así como que el apego que tienes a lo que ya invertiste. Entonces, por ejemplo, fíjate que tú me hablabas de que tú renunciaste, por ejemplo, a todo tu mundo y estructura en función de la arquitectura. A mí me pasó algo similar, porque yo venía de trabajar en la banca y yo tuve que destruir al Julio, el bancario, porque banqueros son los dueños, pero bancario es el que trabaja en banca, y tuve que destruir esa identidad para pasar a ser el Julio Finance que tú conociste hoy en día, que es el que habla de finanzas, educa, sí, sigue haciendo consultoría, asesoría, todo esto, pero no es el encorbatado que hubieses conocido hace 4 años, que probablemente no hubieses conectado tú para nada con él porque andaba en otra onda. Pero en el camino, Cata, lo que ocurre es que vuelvo a las raíces de nuestra conversación. En esa búsqueda de aceptación y validación, hay seres cercanos que incluso no pueden estar criticando el cambio. O sea, yo no sé, yo me pregunto, a ti cuando tú estabas haciendo tus cambios, alguien te dijo, tú estás loca, que vas a dejar la arquitectura y que ahora te vas a ir para el Himalaya a buscar qué, en silencio, a quién vas a asesorar, tú eres loca, en silencio. O sea, ¿te pasó eso? Quiero saber. Por supuesto. ¿Y cómo carajo lo manejaste? Fue tan así que yo, digamos, públicamente dije que me iba a India, públicamente quiero decir a mi familia, a mis amigos cercanos, una semana antes, porque en ese momento no tenía la fortaleza que siento que tengo hoy para sostener decisiones sin dar explicaciones. Ok. Entonces, creo que el hábito de dar explicaciones es quizás el hábito que más rompe con la validación de un proceso de decisión, porque ahí es donde paso toda mi búsqueda y mis razones pasan a la mano de personas que bien sea tienen miedos que ya yo no tengo, o yo les despierto envidia porque ellos nunca se dieron esa oportunidad, o sinceramente yo tengo parte de una historia que ellos no decidieron recorrer y cuando la ven en mí les genera rechazo, ¿sí? Entonces, cuando uno pone un trabajo tan grande como es, por ejemplo, la transformación en manos de personas que no han recorrido sino los 2 metros cuadrados de la sala de su casa, estás poniendo un trabajo que es un cristal muy fino en manos de quien tiene, bueno, púas en las palmas, ¿no? Entonces, Claro. porque son personas que no han hecho este trabajo y todo lo que tú le presentas como una oportunidad de cambio le suena a amenaza. Quiere decir que estás rompiendo con su status quo, ¿no? Claro. Entonces, el hábito de dar explicaciones para mí quizás fue el primero que decidí eliminar en un proceso como este de cambio de un mundo a otro, ¿no? De esta inflexión en el que digo, bueno, de aquí en adelante yo no doy explicaciones porque gastaba mucha energía en buscar esa validación. Claro. Eso quizás fue uno de los lugares más importantes del arranque, ¿no? Y lo otro, hay un quote por ahí que dice, nunca le pidas direcciones a quien no ha ido a donde tú estás encaminado, porque ¿qué direcciones te pueden dar si ellos no han salido de las 4 paredes de su casa? Entonces, pedir direcciones a alguien que ha sido extremadamente estructurado o súper tradicional, para alguien como yo que estaba haciendo este cambio, iba a ser muy doloroso, me iba a mantener en el lugar del miedo. Entonces, mucho de mi proceso fue muy introspectivo. No lo compartí, sobre todo con las personas que yo sentía que me iban a pedir explicaciones. Y lo otro, yo creo que uno llega realmente a un lugar
de autenticidad cuando eres capaz de decirle a tus padres todos los cambios que has atravesado. Porque sí es muy fácil decírselo a los mejores amigos, es muy fácil decírselo a la gente del trabajo, porque tú sabes que de alguna manera hay un lugar de amor condicionado en esos espacios, ¿no? Cuando llegamos a nuestros padres es el origen de todas esas creencias, bien sea limitadas o ilimitadas, y llegar allí donde el amor primario debió haber nacido y decir, ya no soy lo que tú esperas o ya no soy lo que tú ves o ya no soy lo que tú construiste, es quizás el lugar de mayor validación dentro de un proceso de transformación, porque ahí sí es verdad que tenemos todo que perder, ¿no? Con los defectos y virtudes que tengan nuestros padres, poder llegar allí, tú lo puedes ver, claramente lo veo yo en mi trabajo, cuando las personas están atravesando un proceso de transformación, ya sea de carrera, de sexualidad, de pareja, de cualquier cosa, están atravesando esto, lo primero es que pueden tomar una opción de ser satélites, ¿no? Y vivir una vida sostenida desde la imagen que habían construido socialmente, y la otra es como secreta, ¿sí? Toda la otra vida, digamos, si yo era arquitecto, pues yo secretamente estudiaba meditación, estudiaba yoga, todo era secreto, era Claro. satelital a la realidad donde me conocían, ¿no? La otra es personas que deciden sí cambiarse por completo a ese otro bando que están tomando, pero entonces lo hacen desde un sentido de rabia. Es como, yo sé que igual no me vas a aprobar. Entonces se distancian de lo que era conocido para no tener que venir y pararse de frente y decir, esto es lo que soy ahora, me quieras o no. Entonces, igualmente, si lo haces desde la rabia y te distancias en un proceso de toma de decisiones y de cambio, lo sigas haciendo en función de lo viejo, porque lo haces para que ellos o para que aquellos no te agredan o no te juzguen, ¿sí? No hay Claro. proceso más sincero y más valiente que el que logra llegar al lugar del núcleo de su valoración, el lugar del núcleo de la pertenencia y el amor incondicional y decir, esto soy, decido irme a India, decido dejar mi carrera corporativa, ahora me quiero dedicar a esto y sostenerse allí sin dar explicaciones porque es que internamente ya conseguí la validación que estaba buscando. Cuando nuestra validación interna no está esperando la aprobación de otros, llega a un lugar en el que la gente no te pide explicaciones, te pide direcciones. Wow, qué poderoso eso. Porque claro, conecta, o sea, me imagino que te vuelves de alguna manera aspiracional, porque cuando tú no estás dando explicaciones constantemente al no esperar ningún tipo de validación, estoy interpretando lo que me acabas de decir, me imagino que emanas un nivel de paz y seguridad totalmente distinto que la gente Ujú, dice, yo quiero de eso que tienes tú. ujú, Ahora, te tengo dos exacto. preguntas que nos llevan por dos vertientes diferentes que espero no se me escape la una de la otra. Creo que voy a empezar voy a llamarlo en este momento, en este proceso de transformación, de validación, de dar el paso valiente. Quiero empezar por lo que voy a catalogar de un poquito más de ruido social y ruido financiero. Voy con el ruido social primero. Muchas personas que están pasando por un proceso de transformación, están buscando la valentía para dar un paso. En mi caso, aterrizado al tema financiero, apunta más a cambios de corte profesional. Estoy dejando mi vida corporativa para emprender una idea. Me pasa tal cual como tú. Mira, pana, yo fui arquitecto, ingeniero toda la vida y ahorita quiero ser profesor de yoga, porque es lo que me da nota y es donde yo conecto. Y son unos cambios que socialmente se sienten radicales, que conectan con unos temas financieros que ya te voy a preguntar. Pero quiero empezar por vamos a llamarlo ruidito social familiar. O sea, ¿cómo lidias? Ya yo entiendo que tú me dices, bueno, tú no esperas la validación, no das explicaciones, simplemente lo haces y ya. Pero aún así, ¿cómo lidias con seres cercanos a ti? ¿Ok? Le hace papá, mamá, hermanos, amigos, compadres, la amiga desde preescolar, que de repente se sienten por alguna razón amenazados por tu cambio, y eso que lo que no están cambiando son ellos, pero bueno, tonterías del cerebro, que cuando ve algo nuevo lo siente como amenaza. O sea, es necesario apagar ese ruido cortando relaciones, incluso cuando esa persona está cerrada a entenderte y apoyarte, o sea, cortando cabezas. O sea, mi nuevo yo implica en algunos casos desentenderme de personas del pasado para construir mi nuevo presente y futuro. Eso ocurre, Sí. es sano, es muy feo, es muy odioso. ¿Cómo lo ves? ¿Y cómo lo viviste tú, si puedo preguntar? Yo creo que sí, que sobre todo en mi caso no es tanto que yo saqué a las personas, es que las personas se sacaron a sí mismas, ¿no? Ok, Porque yo creo, Julio, que
como seres humanos necesitamos tener un vínculo y a veces los vínculos con los que nos relacionamos con la gente no son necesariamente los que están a favor de nuestros procesos. Tú te puedes dar cuenta, vamos a tomar, no sé, la negatividad o un tema político. Hay sitios donde tú vas que tú sabes que tú te sientas y es hablar de política, de lo que no funciona. Entonces, cuando tú te sientas en ese lugar o hablar del trabajo, hablar de que la inflación, o tú sabes, son temas que al final a la gente se consiguen esa negatividad y consiguen pertenencia, en el que si tú estás, vamos a decir, ese ejemplo tan lindo que dices, dejé la corporación y ahora me estoy trabajando del yoga, lo primero que va a hacer un ambiente de esos, te va a decir, ¿y tú cómo vas a hacer? ¿Y de qué van a vivir tus hijos? ¿Y Eso. cómo, qué irresponsable? Si tú tienes una postura muy sólida, la persona al no conseguir dentro de ti un lugar donde depositar ese negativismo que se convierte en el vínculo que desarrolla contigo, la persona decide no verte más. Y posiblemente te echarán la culpa. Yo, la verdad, no recuerdo haberme levantado de ninguna mesa y decir, yo contigo no puedo hablar, pero Ok. sí me doy cuenta cómo para las personas es difícil quizás aceptar mi nueva manera de vivir. Se les hace ajeno. Y el ser humano que no evoluciona con lo que se siente ajeno, se queda en un lugar de negación. Claro. Entonces, yo no he tenido que salir a nadie, los nadies han salido de mi vida Ok. y se los agradezco porque me ahorran mucho tiempo. Y creo que mientras uno está en un proceso de mayor autenticidad, menos necesitas el montón, porque suena a ruido, y más te quedas con las personas que te piden menos explicaciones y te acompañan en tus tomas de decisiones. Esos son para mí la gente que vale, sobre todo la que te dice, déjame verlo desde tus ojos, déjame verlo desde tu punto de vista. Si estamos en relaciones que lo primero que te van a decir es, míralo desde mis ojos, ya no te sirve porque no estás consiguiendo un lugar de empatía, sino de competencia, un lugar de lucha, de saber quién es el bueno y quién es el malo. Y yo creo, con este ejemplo que tú me das, tengo una teoría A que ver. a lo mejor suena un poco fumada de estas de lo astrofísico. Yo tengo la sensación, y después de leer libros como de mucha profundidad existencial, que el universo nos creó y entonces creó todo y se dio cuenta que no tenía manera de reconocerse a sí mismo. Y entonces nos creó a los seres humanos como si fuéramos un espejo que se partió en un millón de pedazos y el universo busca reflejarse en nosotros. Entonces, cuando nosotros no estamos siendo el reflejo real de ese universo dentro de nosotros, es decir, el pedacito de autenticidad que la vida puso en cada uno de nosotros, sino que estamos copiando a otro, esa energía del universo no se consigue en mí. Entonces me veo opaco. ¿Y qué pasa? Ahí es donde aparece la escasez, aparece el sacrificio, aparecen los Sí. bloqueos, las limitaciones, porque resulta que no estoy reflejando mi verdadera naturaleza, estoy reflejando a Julio. Entonces me estoy copiando lo que Julio me dijo, pero no estoy haciendo lo que Catalina siente que es realmente ese pedacito que le otorgaron, que lo que debe es buscar la mayor claridad para que el reflejo se vea, el universo se vea reflejado allí, y es lo que en neurociencia se llama alineación. Ujú. Entonces, si todo lo que yo estoy haciendo está buscando reflejar a los demás y no a mí mismo, eso lleva de todas formas, de todas las maneras financieras y económicas a la escasez y estoy, pero 100% segura y creo que es donde tú y yo conectamos. Si yo estoy 100%. tratando de manifestar desde una realidad que no es la interna mía, sino lo que me dicen los demás, mi visión de la humanidad es opaca, mi visión de la realidad es escasa porque no tengo un flow, no tengo un canal abierto porque estoy usando la tubería de otra persona. 100%. Entonces, No, no estás viviendo en coherencia. Estoy totalmente de acuerdo contigo. total, y eso quizás es una explicación dentro de la bioneurofinanza que yo digo no sirve y ahí es cuando vamos al lugar cuando yo siento que el agradecimiento nos puede salir caro, porque las personas que no están alineadas en su autenticidad, sino que están copiando o recogiendo las migas del camino de otro, están recorriendo un camino que no es el suyo, ¿sí? O sea, estás yendo, a ti te toca ir a Caracas y realmente estás siguiendo a alguien que iba camino a Bogotá. Claro. Entonces, en esa sensación de pérdida, cada vez que tú tienes el impulso, la intuición o algo que te dice aquí no es, tú te paras en lo que llamo como el fake agradecimiento, el agradecimiento falso, que es que, bueno, podría estar peor, por lo menos no me pega, por lo menos tengo algo para comer, Uf. este trabajo me sujeta, Wow. me paga las cuentas, todo eso. Y en ese agradecimiento que de alguna manera para mí es un agradecimiento engañoso, estás
pasándole por arriba un movimiento intuitivo que te dice, ya no es la corporación, es el yoga. Ya no es la corporación, es el yoga. Te estás quedando en un agradecimiento que al final lo que está es alimentando el miedo a transicionar esos procesos de los costos sociales, los costos estructurales y los costos económicos de decir, me hago cargo de mi llamado, ¿no? 100%. Y ya que mencionaste costos, gracias porque parecía que estamos sincronizando y bailando al mismo son. Justamente quería llevarte y no olvidarme de, vamos a llamarlo ahora, un ruido financiero. Y en este caso, no pretendo entrar en detalles numéricos de tu experiencia, pero me gustaría saber cómo lo viviste, porque normalmente quien hace un proceso de transición tiene un ruido financiero externo, que ya me lo dijiste, ¿y de qué vas a vivir? Pero a veces ese ruido también viene de adentro. O sea, a veces cada quien lo vive distinto porque depende si se preparó o no para dar un paso de transformación. Pero más veces de las que puedo contar, te reconozco que no necesariamente todo el mundo está financieramente preparado para dar ese salto y muchas veces termina siendo un salto al vacío con la esperanza de construir las alas mientras caes y levantar vuelo. Pero ¿cómo viviste tú tu transición? O sea, desde el punto de vista financiero, repito, no estoy hablando de detalles específicos, pero ese ruido interno de qué vas a vivir, cómo vas a monetizar esto, estás dejando tu carrera atrás y ahora, bueno, voy para el Himalaya, está calladito un rato a ver qué aprendo, pero aquí es donde me imagino que me vas a contestar algo de eso y estoy curioso por saber el tema del mindfulness, de no preocuparte tanto por el futuro, pero quiero saber qué nos recomiendas, porque ese pánico financiero es real y es muy vigente para alguien que quiere dar un brinco. Y normalmente en mi comunidad está cargada de muchas personas que, al igual que tú y que yo, quieren montar lo que yo llamo un lifestyle entrepreneurship. Quieren vivir de su pasión en sus propios términos, en digital. Yo esta mañana estaba, por ejemplo, yo le digo mi oficina a una playa que está justo al frente del colegio de mis chamos. Esa es una de mis 3 oficinas, mi casa, la oficina formal que tengo en Brickell y la oficina en la playa. Pero la gente ve eso y dice, cuño, sí, yo quiero eso, pero no veo con claridad el path o la vía de cómo se va a materializar económicamente eso. ¿Cómo viviste tú ese ruido financiero externo, interno? ¿Cómo lo aplacaste? ¿Cómo te concentraste? ¿Cómo confiaste en que, como quieras llamarlo, el universo, el destino, Dios, la fuerza, como los Jedi, que todo se iba a ir abriendo y todo iba a salir bien? Háblanos un poquito de eso, porque eso es un miedo que hay en mi audiencia. Yo ahí tengo que recurrir a la herramienta infalible, que para mí es la intuición. A mí me estuvo trabajando el silencio tanto tiempo. O sea, esto estuvo tanto tiempo como seduciéndome y llevándome a dates y, ¿sabes? Como tratando de engancharme, de decir, aquí hay una vía, aquí hay una vía. Y yo, así como dices tú, tenía agarrada la otra liana muy duro. En ese momento yo me fui de Miami un tiempo porque trasladaron a mi esposo afuera de Florida y entonces allí yo quedé sin arquitectura, ¿sabes? Porque mis clientes estaban aquí, porque mi trabajo estaba aquí, la gente que yo conocía, mi socia, y ahí me quedé en o sea, la nada, ¿no? Y era así como, ven, vamos a ver si ahora que no tienes la excusa de que ahí tenías una seguridad y un ingreso, a ver qué vas a hacer ahora, ¿no? Claro. Y fue un año que yo decía, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo vivo de esto? ¿Cómo vivo de esto? ¿Cómo vivo de esto? Y eso es un ruido, como bien lo dices, que viene de afuera. Esa pregunta está inyectada por las expectativas de ¿y cómo se come eso? ¿Sabes? ¿Quién paga por hacer silencio? Que me van a disculpar, pero de los comentarios más ignorantes que yo recibo es, ¿en serio la gente te paga por irse a un retiro contigo en silencio? Y yo, increíble. Claro, o sea, O sea, no hay quizás una maroma, un arte más difícil que el lograr estar con uno mismo en silencio. No hay. O sea, no hay ni un idioma más difícil que el lograr concentrar tu atención en tener compasión para estar contigo. Y si hace 10 años yo hubiese dicho, nadie puede conectar conmigo ahí, o quién va a pagar por este servicio. Pero en mi caso, a mí me fueron vendiendo la idea durante tantos años como trabajándome y enamorándome, y después me quitaron la alfombra, ¿sabes? Me quitaron el piso de esa pseudo seguridad
Y yo dije, bueno, pues no sé por dónde voy a empezar, pero por aquí voy. Entonces lo primero que hice fue estructurar la empresa. Tenía a mi mano derecha, que es mi hermana, que cuando yo no sabía creer en mí, ella creía por ella y por mí. Eh, y me decía, esto tiene que tener una razón, esto tiene... Y entonces agarrando cursos de cómo levantar una plataforma, cómo hablar públicamente, cómo grabar meditaciones. O sea, esto fue un proceso en el que yo todavía no salía a la luz, pero fui sumando cuáles eran las piezas que yo necesitaba para poder en algún momento cash in, o sea, decir, esto tiene un valor no solamente intrínseco. Y allí es donde creo que esto conecta con mi trabajo. Y es que no hay proceso transformacional si se queda dentro. El Claro. proceso transformacional exige un salto a la acción para integrarse en la conciencia. Si se queda adentro, se queda guardado dentro del miedo, se queda en lo mismo lugar que te decía antes, en ese espacio satelital donde nadie me puede herir. Pero si yo saco ese lugar más vulnerable de mí, después de haberme yo maltratado y no haberme escuchado tantos años, y yo me escuché, me maltraté, me sané y ahora vivo de esto, no hay forma ni manera de que alguien me diga, es que el silencio no sirve. Maravilloso, anda, vete por donde entraste. Tengo cero nivel de aprehensión a las críticas porque nadie nunca se trató más feo que yo misma cuando decía, ¿cómo voy a vivir de esto? ¿No? Entonces, para responder a tu pregunta, a mí me quitaron la alfombra Ok. y yo tuve que saltar. De verdad, lo que hice fue los pasos más básicos y dije de un día para otro, tengo que ver cómo hago con esto porque no me deja vida. Yo lo veía en las visualizaciones, lo veía en las prácticas de silencio de la intuición, en todo lo que yo hacía, a mí me salía y veía imágenes de hablándole a la gente. O sea, había algo que a mí todo el tiempo me hablaba. Imagínate que yo fui, el primer retiro que hice recientemente este año, lo hice en Costa Rica, saldando una deuda porque 10 años antes, cuando yo estaba estudiando para Life Coach, yo fui a este hotel, que es un sitio súper remoto, guiada por este proceso en el que yo estaba estudiando, y allí estaba en una piscina leyendo un libro y había frente a mí a una persona y en un hotel súper, o sea, como secluded en las montañas, o sea, Sí. había 10 huéspedes. Y había una persona en la piscina sujetando el mismo libro que yo. ¿Y cuáles son los chances de eso, no? Y Claro. entonces ella se acerca y me dice, yo le digo, mira, yo estoy en esto, no sé qué. Y ella me dijo, yo me acerqué a ti solamente para decirte que mientras yo leía este libro, había algo que me decía, acércate a esa persona y dile que ella un día va a vivir de esto. Y la mujer vino a mí, me dijo eso, y yo marqué ese lugar y dije, aquí empezó mi revelación. Yo no sabía cómo. Entonces creo que es un tema de estar muy despierto a cuáles son las señales que te hablan a ti, agarrarte duro de ellas y eventualmente tienes que soltar una liana. Financieramente yo tenía un soporte, pero no estaba dispuesta a vivir mantenida ni estaba dispuesta a que esto se convirtiera en un hobby. Yo no soporto, para mí es un insulto llamar al propósito de vida tu hobby. Quiere decir que no tuviste las suficientes agallas para decir, esto soy, esto me llama, esto vive dentro de mí y me pide una manifestación. Entonces, los hobbies son propósitos de vida que nunca nos atrevimos a decir, estoy hecha de esto y es mío, y le pongo el sello que dice Catalina. Entonces, creo que todo el mundo puede vivir de su propósito, no todo el mundo es Kim Kardashian, pero propósito significa sacar adelante esa vena que tiene un sello del universo de autenticidad que dice, ahí está el mejor repostero, ahí está la mejor que trabaja el silencio, ahí está el mejor financiero, ahí está el mejor financiero que apoya a las mujeres emprendedoras. Es una manera del universo volver a vernos como un rompecabezas y después poder ver la imagen completa. Entonces, cuando veo a las personas que están en estos procesos de transición, inclusive dentro de nuestros programas, yo le digo, ¿cuál es la primera acción que tenías que tomar para decirle al universo, estoy dispuesto? Cuando uno dice estoy dispuesto, y en uno de los ejercicios más básicos, pero quizás más lindos que yo hice en aquel momento, es que yo agarré un cheque en blanco, se lo puse, lo endosé a nombre del universo y dije, por monto estoy all in, o sea, estoy dispuesta a todo. Y así fue, o sea, me tomaron la palabra porque el dispuesta a todo se transformó en 1 millón de espacios que han tenido que transformarse en función de este llamado, pero me lo han pagado con creces. Entonces, el primer paso para mí es estar dispuesto a que te muestren el cómo y no poner condiciones. No, eso me encanta y estoy enamorado de todo lo que dijiste porque
me parece bonito y lapidario, y diste en el clavo porque casualmente mi audiencia son predominantemente mujeres, aunque aquí son bienvenidos todos, pero particularmente están pasando por ese proceso, hay un miedo, hay un qué dirán, y la invitación tuya, y a través de tu historia, que me parece muy linda, el cómo lo viviste, para mí es fantástico que lo hayas compartido con nosotros y con quienes nos escuchan, porque bueno, justamente invita a la esperanza de que sí se puede en la medida de que tú tomes la decisión, tú que nos estás escuchando y que nos estás viendo, tomes la decisión de, listo, sí, quiero que esto ocurra, me abro a que el universo me muestre el camino y esto que me gusta ya no va a ser un hobby, es mi propósito, y sea cual sea el oficio o el área del saber a la que te estés dedicando, yo siempre lo digo, Cata, hay un público para todo. Y así como algún, perdón por la palabra, pero es que me hiciste molestar, si hay algún imbécil que te dice, ¿quién te va a pagar por el silencio? Créeme que lo hay. Yo estoy dispuesto a irme a algún retiro contigo simplemente para conseguirme. Y por cierto, mencionaste lo difícil que es estar con uno mismo, ¿no? Lo difícil que es a veces, no, que es siempre estar en silencio, porque claro, hay quienes de repente tienen la tendencia que necesitan estar acompañados de alguien o haciendo algo o diciendo algo, pero me causa curiosidad, ¿qué será que le están huyendo de sus propios pensamientos, ¿no? Y esto, Cata, yo creo que da para una parte 2 de este episodio, porque definitivamente mucha sabiduría contenida en esa cabecita tuya que definitivamente tiene que seguir escuchando mi comunidad para lograr ese equilibrio y esa coherencia que profeso yo en Bioneurofinanzas, que es la coherencia entre la emoción, razón y acción financiera, y que requiere de tomar en cuenta estas otras disciplinas alternativas que nos permitan conectar con nuestra voz interior y poder echar para adelante. Ahora, no nos podemos ir sin que nos des unas recomendaciones adicionales. ¿Tienes algún recurso? ¿Tienes algún libro, algún TikTok, algún video, algo que nos quieras dejar como para irnos iniciando en este apagón del ruido que tenemos que buscar, en esta bajada de velocidad para poder empezar a escuchar nosotros mismos? ¿Qué nos recomiendas por allí? Bueno, podemos ir de lo menos a lo más. A ver. Silencio no es meditar. Bueno, Meditar, okay. Lastimosamente, la meditación ha heredado la etiqueta de una rama de estos procesos introspectivos que se llama shamatha, que dice pon la mente en blanco. La mente en blanco es un lugar que obtienen muy pocos y elevados monjes budistas dedicados únicamente a esto, y les voy a decir por qué. Porque ellos no tienen vida rutinaria, ellos no tienen que pagar cuentas, no tienen que pagar electricidad, no tienen chamos que mandar a la escuela, no tienen deudas, no tienen una casa, no tienen un mortgage. Entonces, esa búsqueda de mente en blanco es maravillosa si tú te has alejado de la sociedad y estás viviendo en una caverna en los Himalayas, totalmente factible. Vas a poder oír un pajarito y decir pájaro, y se te va a ir el pensamiento y va a volver la mente en blanco. Pero quienes estamos tratando de iluminarnos mientras seguimos en el mundanal ruido, la práctica del shamatha, que es poner la mente en blanco, nos da momentánea tranquilidad. Si suena el ping de tu teléfono, se te fue la mente en blanco y dijiste quién será, ya perdiste. Sí. El silencio no es meditar. Meditar dentro de esa ramificación es buscar la mente en blanco, como te digo. El silencio que yo trabajo es el silencio introspectivo, que es aquel que te lleva a escuchar cómo piensas, no a callar los pensamientos. Okay. Es escuchar la voz que vive dentro de mí. Entonces, el primer ejercicio es levantarte antes de que todo en tu casa se despierte. Los primeros 15 minutos del día, buscas una música que te suene a riachuelo, playa, lo que te dé felicidad, el cosmos, lo que sea, y es arrancar el día con quién soy, qué se siente ser yo, qué es lo que más busco dentro de mí o qué es lo que me hace ser feliz. Esas preguntas empiezan a mover a esa hora una cantidad de emociones que te van a llevar a reconocer tu voz interna. Y allí entonces es cuando hacemos una diferenciación muy grande entre lo que yo quiero y lo que quiere el mundo de mí. Ahí es cuando separamos que para mí esa es la definición de locura, es querer complacer al mundo cuando realmente deberías estarte complaciendo a ti. La locura es escuchar el querer y escuchar el deber y no poder escoger. Entonces, cuando nos levantamos muy temprano en la mañana, tenemos muy claro a quién estamos escogiendo. Estamos escogiendo escucharnos. De ahí en adelante podemos identificar qué cosas son ruido y qué cosas podemos dejar pasar dentro de nosotros. Ese es el primer paso y quizás el más económico. El segundo es, si quieren leer algún libro, pues mi primer libro en todo este proceso estaba en Alaska, había perdido un libro de Deepak Chopra que llevaba
y entré en una librería y agarré el primero que estaba allí, era Wayne Dyer, se llama Wishes Fulfilled, algo así como los Deseos deseos cumplidos. cumplidos o algo así. Ese libro es muy De lindo Wayne porque Dyer. habla Ajá. de Wayne Dyer, habla como de las señales que te empieza a dar la vida cuando te está hablando la intuición. Si queremos ir un poco más adelante, pues hay este libro que yo les comento que estaba leyendo cuando me revelaron de que este iba a ser mi propósito. Se llama El Seat of the Soul, es el asiento del alma, que es de Gary Zukav. Es un libro súper profundo y habla como de todas las dimensiones del ser humano. No solamente el 2D, no en la cara que le damos a los demás, sino todo ese mundo interno y cuál es el espesor del que estoy hecho. Y bueno, de ahí en adelante, pues lo que me hago es que me extiendo en profundidades, pero hay libros que amo como La religión propia, que se llama Religion of One's Own, que es como encontrar tu propia religión. Eh, Pema Chodron tiene libros increíbles, que es la primera monja budista americana. Hay un libro que se llama Cuando las cosas se derrumban. De ahí en adelante, pues es un tema de ir sintiendo qué es lo que a ti te habla, ¿no? Podcasts, bueno, me encanta que estés hablando de la bio-neurofinanza porque creo que no hay mayor alineación con la abundancia que la interna. Y a nivel como de temas espirituales, a pesar de que es en inglés, me gusta mucho Sounds True, que Ok. hablan con esta gente que son pues muy ávidos en los temas, por ejemplo, de la espiritualidad y el trauma, de diferenciar cuando estoy haciendo las cosas por trauma, cuando las estoy haciendo por llamado, si lo estoy haciendo desde el ego, si lo estoy haciendo desde mi ser, ¿no? Pero más que todo te puedo decir que la aventura de entrar a uno mismo, que siempre digo esto, que muchas personas me preguntan, ¿me puedes pasar el dato? Esto va a venir, te lo voy a decir. ¿Puedes pasarme el dato de cuál fue la escuela a la que ella fue? ¿O Ajá, cuál fue el lugar al que ella fue? La ajá. respuesta es no, porque el lugar al que yo fui solamente puedo ir yo. Ese lugar fui adentro de mí, fui al lugar de mis profundidades, de mi sinceridad, de mi abundancia, y para eso no hay que ir a la India. Puedes ir a sentarte en el walk-in closet de tu casa todas las mañanas a las 5 de la mañana y posiblemente vas a llegar a un lugar al que no hace falta ir con ningún ticket de avión, pero que hay una parte de ti esperando por tu reconocimiento, ¿no? Pero aún así, Cata, ¿qué pasa si está bien que al sitio que tengo que ir es adentro de mí, pero qué pasa si aún así necesito una suerte de orientación tuya? ¿Cómo podemos seguir aprendiendo? ¿Dónde podemos estar al corriente de lo que estás haciendo? Sé que haces unos retiros. Cuéntanos un poquito de tus proyectos. Bueno, estoy a 2 días de irme al segundo retiro del año. Vamos a un retiro para estar absolutamente en silencio en las montañas de Umbria. Hago en teoría 2 retiros al año. Vamos a ver cómo se mueve el año que viene. Otra vez estamos al final de todo haciendo malabares con la pandemia. Sí, Nuestros programas son 3 escalones, por decir así. El programa de iniciación se llama Rediseña tu vida, donde trabajamos de dónde vengo, mis creencias limitantes, la reprogramación y el propósito de vida. El avanzado se llama Mastermind, donde trabajamos la neuroplasticidad y hacemos un ejercicio muy importante de cómo reprogramar y reconocer mi estructura de pensamiento. Y el más top de todo se llama Resplandecer y es netamente espiritual, es reconocer la voz de la divinidad dentro de mí, que eso es lo que hemos visto en ese programa. Bueno, realmente como que son unos destellos que nos ha dejado ciegos porque la gente en el momento en que se alinean con su divinidad, pues todo cambia, ¿no? Y tenemos una membresía para las personas idealmente que han llevado por lo menos el programa de Rediseña tu vida, donde ya han recorrido el espacio de mi mano, entonces ya después tienen mucha más habilidad de trabajarse a sí mismos. Todos estos son programas que tienen mucho trabajo de escritura, tienen sesiones uno a uno dentro de los grupos conmigo y entonces tienen el trabajo introspectivo que es audio, son sesiones grabadas conmigo, que son prácticas de silencio porque no son meditaciones, están basadas en la neuroplasticidad y la visualización. Y a donde llegan las personas son lugares que como psicoterapeuta uno nunca puede llegar, porque al final la sinceridad estamos solamente dispuestas a escucharlas dentro de nosotros. Hay muchas cosas que filtramos que son esenciales para la sanación y que al final nunca las queremos compartir por vergüenza, ¿sabes? Por miedo. Entonces, este proceso desarrolla internamente a ese gurú, a ese sabio que llevamos dentro y entonces allí conseguimos nuestras respuestas. Puedes conseguirnos en Instagram, @inthenameofsilence.co @ in the name of silence en Instagram y nuestra página web es inthenameofsilence.co. Y ahí perfecto. consiguen todo. No, excelente, Cata. Gracias por tanta sabiduría. Gracias por existir.
Qué lindo. Gracias por ser una luz para poder aplacar ese ruido y bajarle un poco la velocidad, que definitivamente es súper necesario en estos tiempos. Si verdad lo que estamos buscando es vivir la vida en pleno y de alguna manera conectar con el bienestar, pero definido a nuestros propios términos y en aquellas cosas que, digamos, nacen de ese llamado interno y no a eso que nos impone la sociedad y esas casillas que aparentemente otros quieren que llenemos, cuando en realidad tenemos que seguir es a nuestra propia convicción y sed de creencia. Así que bueno, gracias por acompañarme acá en Despierta tus Finanzas. Dios te bendiga. Y bueno, y a ti que nos escuchas, ya lo sabes, síguela ya por favor, In the Name of Silence. La consigues en Instagram, inthename-of-silence.co. Si quieres estar al corriente de todos los programas y las iniciativas valiosísimas que están haciendo. Y espero que esta información te haya sido súper útil para que puedas de alguna manera conectar con esa voz interior que siempre hemos profesado acá en Fintelhub y en el podcast, que te permita tener coherencia entre lo que sientes, lo que piensas y particularmente las acciones que ejecutas, que deben estar cargadas de intencionalidad y nuevamente coherencia de alineación con quien quieres ser y cómo quieres vivir. Así que bueno, te doy las gracias a ti también por habernos sintonizado y será hasta un próximo episodio de Despierta tus Finanzas Podcast. Cata, que tengas buen día. Gracias de nuevo. Gracias, Julio. Esto fue Despierta tus Finanzas Podcast con Julio Cañas, un espacio presentado por Fintelhub para impulsar tu bienestar financiero en tus propios términos.